Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. El tema que hablaremos en esta ocasión es sobre el apego. ¿Qué es el apego? Generalmente se habla del apego, de un apego y un desapego, pero bueno, pues muchas veces se puede malinterpretar entre lo que es apegarse y desapegarse. Y para saber qué sería ese efecto de apegarse y desapegarse, tenemos que saber justamente de qué estamos hablando cuando eh, decimos, cuando mencionamos la palabra apego. Cuando se nos viene a la mente la palabra apego, ¿de qué estamos hablando realmente? El apego no es más que el vínculo que se forma, que se genera, que se crea desde el momento del nacimiento del niño. Justamente se genera en los primeros días, las primeras etapas de la vida de cualquier ser humano, y cuando justamente el niño o la niña se relacionan por primera vez con su madre. Esa primera relación que tiene con la madre el niño es el apego, se genera el apego con la madre. De hecho, bueno, pues sí, la madre genera el apego, crea el apego, es la figura de apego. Por eso marca la diferencia, la forma de relación, marca la diferencia el vínculo que tiene el niño o la niña con la madre y o con el padre. Dependiendo de cómo sea esa relación, dependiendo de cómo sea ese vínculo, pues va a ser su estilo de apego, su manera de relacionarse con el mundo y, bueno, concretamente su manera de relacionarse en pareja. Pero teníamos que su primer apego que tenemos, pues, es con nuestra madre, que es justamente quien genera el apego, nuestra madre. Pues ese primer contacto de cariño, de calor, de afecto, de apapacharnos, de cuidarnos, esa intención justamente de cuidarnos, de querernos, de esperarnos, de desearnos, como hijos que somos de nuestra madre, es una parte importantísima para que se genere ese primer vínculo y para que se genere ese primer amor incondicional, que es el que genera la madre. Otro de los actos importantes que se genera con este vínculo entre la madre y los hijos o el hijo es en el momento de la alimentación. El simple hecho de que la mamá alimente a su hijo, a su hija, ya es una manifestación de cariño, ya es una manifestación de afecto. Y por tanto, se genera ahí un vínculo fuerte, porque el alimento es amor. Entonces, pues sí, es, es ese vínculo de amor que da el alimento, ese apapacho que nos da nuestra mamá recién nacidos o en los primeros 2 años de vida, concretamente. Y bueno, de esta manera se genera ese vínculo importantísimo en nuestra vida que nos fortalece nuestra parte emocional y que justamente proyecta en nuestra vida adulta el cómo nos vamos a vincular emocionalmente con nuestras parejas o con nuestra pareja. Y bueno, ¿qué pasa también en nuestra infancia? ¿Con quién también nos vinculamos? Bueno, pues con nuestra otra figura paterna, en este caso es nuestro papá. ¿Cuál es la función de papá? Bueno, la función de papá se dice que es la ley y el orden.
En él se genera en nuestra psique la ley y el orden. Nos dice cómo deben de ser las cosas, el que da los permisos, y justamente es el que rompe el vínculo, ese primer vínculo importante con nuestra madre. Entonces, estos dos vínculos importantes, el de la madre y el padre, deben de estar equilibrados para que justamente nuestra personalidad esté equilibrada. ¿Qué pasa si uno de los dos padres no está? Quizás uno de los dos tendría que hacer la función o el papel a la vez de padre y madre, cosa que es muy difícil. Aquí lo importante es que cada uno cumpla su función idealmente como idealmente debería de ser. En caso de que uno de los dos no cumpla su función, de que por ejemplo haya un padre ausente, entonces tendríamos ahí un caso de que esté el padre ausente, tendríamos un caso de mucho apego, excesivo apego o ansiedad por estar apegados. ¿Por qué? Porque no hubo quien, en cuanto a una figura paterna se refiere, cortara el vínculo, pero cortara el vínculo con la otra figura paterna, pues, respectiva, pues, no hubo quien cortara ese vínculo de apego. Entonces, pues tenemos una personalidad, pues, muy apegada, ¿no? Muy apegada a las personas, muy apegada a su pareja. Y en caso, por ejemplo, de que estuviera la madre ausente, ya sea física o psicológicamente, pues tendríamos a una persona totalmente o demasiado independiente, se genera demasiada independencia y no se desarrolla en estos casos no se desarrolla la parte emocional. La parte emocional no está desarrollada, sino que está desarrollada, pues sí, la parte del orden, ¿no? La parte racional también es justamente una de las partes que representa a la figura paterna, la parte racional. Entonces, de esta manera se generan los estilos de apego y que tienen mucho que ver con cómo nos relacionamos en nuestra vida adulta con nuestras parejas. A falta de ausencia de la madre, obviamente tenemos la carencia emocional y por tanto nuestras relaciones con nuestras parejas pues van a tener esa carencia emocional, vamos a ser muy fríos, las personas que tienen esta característica de que tuvieron ausencia de su madre, tanto física como psicológicamente, o una de los dos, son muy fríos para relacionarse con su pareja, pues buscan vincularse desde la parte racional y bueno, pues les cuesta expresar emociones. Tal vez hubo por ahí signos de rechazo y por tanto quieren terminar la relación de manera inmediata justamente por miedo al rechazo. Entonces, este tipo de personas pues desarrollan el estilo de apego evitativo del que ya hemos hablado en infinidad de videos. Y bueno, en el caso de las personas que tienen una carencia de padre, en donde pues sí desarrollaron demasiado la parte emocional y obviamente no hubo quien cortara el apego con la autoridad, la imposición de reglas, los permisos, el orden, como son las funciones del padre que acabamos de mencionar, pues entonces hay demasiado apego, hay exceso de apego. Son las personas que ya en su vida adulta, ¿no?
desarrollaron el estilo de apego ansioso, que no pueden estar sin su pareja, que ya extrañan mucho a su pareja si apenas un par de horas los dejaron de ver, que están preguntando a su pareja dónde están, son muchas llamadas, muchos mensajes para saber dónde están, enloquecen si no saben dónde está su pareja. Entonces, desarrollaron de manera excesiva el apego y obviamente por la falta del padre, que es quien corta el apego. Y bueno, pues de esta manera se explica cómo algunas personas desarrollan un estilo de apego demasiado desapegado, y otras personas desarrollan un estilo de apego demasiado apegado, exceso de apego, y el otro caso sería exceso de independencia en cuanto al apego se refiere. Ahora, como ya hemos explicado, en este segundo caso, en donde hay exceso de independencia, bueno, pues buscan a otra persona, sí, para satisfacer sus necesidades, pero sus necesidades superficiales, no sus necesidades emocionales, por el tema del rechazo, que, bueno, pues lo desarrollaron en su infancia. Entonces, bueno, pues esas personas, o mejor dicho, esos niños, desarrollaron el estilo de apego evitativo y, bueno, pues les cuesta ya en su vida adulta vincularse de manera afectiva con sus parejas. Y si no hay vínculo afectivo en la relación de pareja, es entonces cuando se generan los problemas, porque el otro lado, la pareja, pues, de la persona con apego evitativo, pues no se siente querida, no se siente en una relación de pareja, y por tanto, pues ahí es donde vienen los conflictos, porque con justa razón, pues reclama. Y más si es de un estilo de apego ansioso, que quiere estar muy apegado a su pareja. Y generalmente estos estilos de apego, tanto el ansioso como el evitativo, embonan muy bien, porque mientras que el evitativo pues no quiere saber nada de cuestiones emocionales, no se quiere vincular, pues sí, por miedo al rechazo, por miedo a que no tuvo esa cercanía con su madre, y que quizás su madre en varias ocasiones, pues rechazó la idea de estar con su hijo, de procrearle amor, de procurarle amor, de tener cercanía con él o con ella. Y bueno, pues le ha generado un pánico a acercarse emocionalmente a las personas. Y cuando una persona se acerca emocionalmente, este tipo de personas, las personas con apego evitativo, salen huyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aprendieron a no establecer el vínculo emocional, el apego emocional. No, más bien aprendieron a establecer un vínculo de apego alejado, ¿no? De apego evitativo. En tanto, las personas con estilo de apego ansioso, pues les cuesta mucho dejar de estar con su pareja, dejar de estar mucho tiempo. Ellas piden a como dé lugar, ellas solicitan esa cercanía con su pareja. Les da pavor sentirse en soledad, sentirse solos sin su pareja, se preocupan, se angustian en demasía si no saben dónde está su pareja. Han desarrollado ese pánico, ese miedo al abandono, y por tanto apenas se les mete en su cabeza esa incógnita de dónde está su pareja, y es cuando vienen a su mente
pues un montón de imágenes, se crean una novela en su cabeza, una película catastrófica, y bueno, pues es ahí donde se representan los celos, y pues las personas con apego ansioso sufren demasiado. Y esto es obviamente por el miedo al abandono, por la falta del padre. De esta manera podemos resumir estos dos estilos de apego con el concepto de apego que habíamos hablado, que es pues es el vínculo que tiene el niño con su madre, y que no es equilibrado con la figura del padre, ya sea que no esté la madre, no esté tanto física como psicológicamente, y que solo esté el padre, o que solo esté la madre y que el padre no esté, se haya ido, o que esté también físicamente pero no psicológicamente. Entonces, si no hay ese equilibrio entre las funciones del padre y las funciones de la madre, que ambos roles se tienen que cumplir, cada uno de ellos tiene que cumplir como parte de la educación del hijo, y dentro de la psique del hijo tienen que también tener una función reguladora en cuanto al comportamiento, en cuanto a la conducta del niño, y que ya de adulto eso se refleja en las resoluciones de conflictos, en la toma de decisiones, en los anhelos, en los sueños, en las ideas, en los conceptos, sobre todo en el concepto de pareja, en el concepto de amor. Y por eso se dice que los padres son los modelos a seguir de los niños. Y si estos no están, y si estos no provocan un impacto positivo, un concepto positivo, si no es introyectado ese concepto positivo en el niño de adulto, se le va a dificultar, al niño de adulto se le va a dificultar relacionarse con su pareja o sus parejas de manera sana, de manera efectiva, a manera de que él o ella disfruten sus relaciones pues de manera positiva, y así pues no anden buscando el amor fuera, siendo que si el vínculo con su padre o con su madre fue justamente un vínculo de amor, un vínculo de comprensión, de límites, de reglas y de orden, y de amor incondicional, estas funciones mezcladas que acabo de decir, obviamente unas corresponden a la madre y otras corresponden al padre, entonces pues tendremos una persona con un estilo de apego seguro. Y esa persona irá y regresará con sus padres sin ningún temor a perderlos, sin ningún temor a buscarlos, sin ningún temor de ningún rechazo, sino de total aceptación, porque fue un niño o una niña aceptada, donde se desarrolló la confianza, la aceptación, por supuesto, el amor a sí mismo, la estima a sí misma. Así que, bueno, pues sus relaciones de adulto serán efectivas, serán positivas, serán sanas, y no tendrán ningún conflicto para formar una familia, su propia familia en amor. Hasta aquí con el video, espero les sirva. Denle like a este video si les gustó. Muchísimas gracias por su atención.